Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea, a la hora en que estén ustedes conectándose con nosotros, a la hora en que se lo estén viendo, donde lo estén viendo, en este lugar donde el tiempo y el espacio lo creamos cuando aparecemos. Estamos en una de las sesiones del Archivo Zombie, este proyecto cuya idea original es de Bruno Ruiz y que muy generosamente la ha compartido con la comuna y luego la comuna se lo ha echado a perder, como ustedes verán después. Pero la parte bonita de el echado a perder ha sido encontrarnos con gente que nos inspira, que admiramos y que nos va a ayudar a pensar en común sobre cuestiones alrededor de nuestra relación como artistas, las políticas públicas, pero también como en medio de eso hay un montón de afectos, como en medio de eso hay un montón de emociones que están jugando, ¿no? Entonces, o bueno, la plática que hoy nos concierne nos va a llevar a hablar sobre curaduría, o al menos así lo pensamos, y en ese sentido es poner en el centro al espectador, ¿no? Que es generalmente lo último en lo que solemos pensar en esa linealidad a la que nos acorrala el modo de producción que conocemos, pero que no siempre tendría por qué ser así. Entonces, para ayudarnos a pensar eso, Didan Weekend ha aceptado nuestra invitación, lo cual nos enorgullece muchísimo, porque como dije antes, nos inspira y nos ayuda a pensar. Y aquí estamos, aquí está Bruno Ruiz, aquí está Didangui. Muchas gracias por estar aquí. Eh, pues vamos a hacer lo que hemos hecho aquí, es pedirle a Didangui que por favor se presente en un momento ante ustedes, que nos diga quién es para quien no la conozca. Hola, Rubén y Bruno, muchas gracias. Estoy pues muy honrada y muy contenta de estar acá desde que vi por ahí circulando en estos momentos donde todas las presencias se vuelven presencias virtuales, gráficas, imágenes que fluyen. Cuando vi circulando este proyecto, me pareció particularmente interesante, además, eh, estar pensando en eso que queda fuera, en eso que siempre está en esa supresión o represión que queda siempre ahí también diciendo cosas. Entonces, cuando recibí la invitación, me sentí muy contenta de poder de alguna manera entrar en este diálogo que me resulta tan interesante. Y como todo proyecto de la comuna, que además también eso me inspira y admiro desde la trayectoria larga y hermosa que han ido construyendo. Y pues yo, ¿quién soy? Yo soy Didan Weekend, soy investigadora, eh, me cuesta siempre esta cosa de las presentaciones y los currículums y demás, porque creo que siempre digo que cuando leen el currículum de uno en una presentación es como cuando canta las mañanitas, ¿no? Uno no sabe qué hacer frente al pastel, es como una sensación de incomodidad y de sentir que no terminas de saber cuál es tu sitio. Entonces el día de hoy, más que presentar, pues cuál sería mi trayectoria o mi formación, creo que soy una espectadora apasionada de las artes escénicas. En general, creo que del arte. Me considero eso, una espectadora con picazón cognitiva, digo yo, porque lo que me sucede desde muy pequeña es que el arte, el encuentro con diferentes manifestaciones, me produce preguntas, inquietudes, de las que no me ha sido fácil desprenderme. Y esas son las que creo que han llevado a un camino en la vida vinculado al arte, ya sea como creadora en algunos momentos, y ceramista varios años, me dediqué a cosas de artes plásticas, ya sea como docente, porque soy guía Montessori, licenciada en educación preescolar, me apasiona mucho la docencia, entender al ser humano, este, o ya sea como en la trayectoria académica que he ido construyendo. En el fondo creo que todo se resume a soy una espectadora, a la que la vida la hace hacerse preguntas, inquietudes que he tratado de resolver, que todavía no resuelvo y que siguen siendo motores permanentes. Muchas gracias, Didangui. Pues
como hemos venido haciendo, vamos a lanzar una primera frase, una primera provocación, para que a través de ella comencemos la charla. Y me parece muy lindo, y solo lo voy a anotar, tu presentación, porque a mí, yo siempre tengo en la mente esa frase de Grotowski que dice que el director es un espectador profesional antes que otra cosa, pero con eso está marcando no solamente una profesión, está marcando también un emplazamiento de las artes que solemos pasar de largo, ¿no? Que es la centralidad de la expectación o la centralidad de esa, no sé si llamarla función, pero de esa existencia en las prácticas que podemos llamar, bueno, desde las modernas hasta las que podemos llamar contemporáneas. Y en ese sentido, allí va la bola. Tal como Bruno articuló la pregunta, es ¿qué es el público o el espectador? Y, y, ¿Y qué papel juega o jugaría o podría jugar? No, juega en los criterios para seleccionar obras o diseñar ciclos de exhibición al interior de los espacios. Y subrayo esto porque algo que es muy destacado ha sido el trabajo que has hecho en el aula del espectador, que para todos ha sido una cosa muy especial. Híjole, muy buena pregunta para arrancar, Bruno y Rubén. De entrada yo diría, ¿qué es el público? Lo volvería siempre pregunta. O sea, creo que justamente en el momento en el que tratamos de definir qué es el público de una sola manera, perdemos lo que es el público. Creo que el público o lo que tradicionalmente entendemos como espectadores, que ahí justo esta distinción que estabas haciendo a partir de Grotowski me parece interesante porque la expectación no es una cualidad única del público, sino es una facultad que durante todos los procesos de las artes, de todas ellas, está ahí, ¿no? Y que, claro, evidentemente ya en los acontecimientos se convierte en una de las cualidades que está subrayada, sobre todo por aquellos que están normalmente convocados como público. Yo diría que el público para mí, y contesto siempre para mí, porque creo que es desde donde se puede partir, creo que el público para mí es eso, es un signo de interrogación, es multiplicidad. Creo que el error es justamente cuando pensamos en encerrarlo en una palabra o en un concepto, como si fuera una masa circulante que podemos decir, ya va a llegar el público, ¿no? A mí me da risa porque entonces como ya va a llegar el público, es como si fuera a llegar un elemento todo concreto, así claro, que se establece, cuando en realidad, pues siempre lo que llega son un montón de cuerpos que vienen de trayectorias distintas. A mí me ha gustado pensarlas justamente a través del aula del espectador y de otras experiencias, como una caja de resonancias. Me gusta este concepto porque me hace pensar cómo cada quien trae, digamos, una serie de procesos físicos, incluso orgánicos, intelectuales, etcétera, que llegan a la escena, ¿no? Entonces el público, yo no estoy muy segura de si el público llega a la escena o es la escena la que llega al público. De pronto acontece en la vida de las personas que están ahí, que decidieron mover sus pies hacia ese espacio, llámese museo, teatro, explanada, o incluso cuando incide en medio del metro, ¿no? Llega a nuestra vida una escena cotidiana en donde un cantautor empieza a cantar en medio del vagón. En cualquiera de esos casos, para mí es un encuentro de resonancias. Entonces, creo que cómo situar a este público o estas cajas de resonancia cuando estamos pensando en una curaduría o en un diseño de programación o de exhibición, creo que para mí la primera labor y la primera tarea sería justamente no partiendo de categorías en donde yo esté planteando que voy a dirigirme a un público y solamente a ese público. Yo creo que ahí tenemos una primera problemática que yo observo además en las formas en las que un poco se han ido orientando los procesos, en donde entonces la pregunta siempre ¿este es para un
público joven, es para un público de la ciudad, o es un público como si con eso pudiéramos homologar todo lo que ese público implica. En mi experiencia en el aula, el espectador, nada más falso que pensar que un público piensa o siente igual, ¿no? O que porque se pertenece a un cierto sector económico de la cultura, se posee una cierta competencia para mirar de una forma. Yo creo que siempre estas cajas de resonancia son tan variadas, sienten, viven, o sea, los modos de sentir tienen que ver también con el momento en el que se llega a ese acontecimiento. Entonces, mi primera premisa sería, para mí, la base para pensar en cómo diseñar ciclos de exhibición o cómo diseñar en esos espacios sería pensar cómo diseño para que esto sea una provocación para que se sienta de muy distintas formas. O sea, cómo no estoy predestinando qué es lo que creo o supongo que deben de sentir o vivir aquellos que van a venir, ¿no? Que van a ser convocados como público. Me interesa mucho esta distinción que se hace desde la sociología de modelos sensoriales, biografías sensoriales y comunidades sensoriales. Y últimamente he estado pensando mucho al público y a esta idea de programación o de exhibición también desde ahí. ¿Cómo podemos estudiar ciertos modelos sensoriales y entonces pensar en construir comunidades sensoriales? Pero la construcción lleva un trabajo y lleva sobre todo un reconocimiento de que me estoy enfrentando cada vez a todo un aparato sensorial de aquellos a quienes convoco, ¿no? Que es libre, que no dispongo de él, que no soy soberano sobre sus cuerpos y que sería imposible entonces pensar en qué es lo que necesitan, ¿no? Esa sería quizá como la manera en la que yo contestaría esta pregunta, que sé que tendría muchísimas dimensiones. No, muchas gracias. Bruno. Sí, acabas de decir algo que me parece bien lindo e interesante y que de alguna manera da el trasto a toda una pedagogía que hemos tenido quienes nos dedicamos sobre todo a las artes escénicas, que tiene que ver justo con el enfoque hacia un público específico cuando planteamos un proyecto, ¿no? Es decir, y que tiene dos vías. El hecho de pensarlo a nivel administrativo para insertarlo dentro de una convocatoria, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de que de alguna manera, ¿no? Siempre estamos, en lo mejor de los casos, pensando en que hay un interlocutor del otro lado con quien dialogar, ¿no? Y que ese interlocutor de alguna forma tiene ciertas especificidades. Recuerdo mucho cómo lo decía Ricardo Díaz, que nos decía que hacer escena era como invitar a alguien a salir, que invitarle una cerveza, que invitarle un vaso de agua, ¿no? O invitarlo a tu casa, invitarlo al café o al bar, ¿no? Hay una intención diferente y que eso también tiene mucho que ver con quién está allá, ¿no? A quién se va a invitar. ¿Cómo se conserva, digamos, ese pensamiento de saber que hay alguien a quien se va a invitar y que ese alguien tiene ciertas particularidades y especificidades? Pienso, por ejemplo, en el teatro infantil y esto que mencionas que tiene que ver con un diálogo más amplio, ¿no? Que de alguna manera, porque claro, el público no es el que llega, sino el público siempre ha estado ahí, solamente se congrega alrededor de algo, ¿no? Que es el acontecimiento, la experiencia, lo que sea. ¿Cómo podemos hacer convivir esas dos cosas, o si es posible o de plano no? Mira, yo creo que sí lo es, y creo que a mí me gusta pensar positivamente también que la serie de herramientas que yo empiezo a notar también que surgen, porque creo que son preguntas naturales, incluso cuando estamos pensando en términos de lo más, ¿cómo decir? Incluso
se me está yendo ahorita la palabra, empresariales, ¿no? O sea, me voy a este lenguaje. O sea, yéndonos incluso a un lenguaje empresarial en donde todo está un poco trazándose a partir de nombres y de estructuras de pensamiento como consumidor, cifras, números, etcétera. Yo lo que he estado observando desde hace algunos años es que empieza a haber una preocupación desde los medios también empresariales por dejar de pensar en términos cuantitativos y empezar a pensar en términos cualitativos. Lo podemos ver cuando uno se sumerge en cualquiera de estos universos empresariales. Quiero decir, incluso platicando, por ejemplo, con un familiar que tengo que trabaja en cosas de Amazon, ¿no? El tipo de maneras de aproximarse al consumidor han ido cambiando, porque justamente está empezando a haber un reconocimiento, yo creo, desde hace tiempo, de que hay ciertas estructuras que dejaron de funcionar. Hay una especie de sobresaturación en los cuerpos también, y entonces ya no es tan sencillo llegar incluso desde patrones que un poco creo que colapsaron en una especie de diseños mercantiles que llegaron como a un punto. Siento que esa es una pregunta que un poco nos estamos haciendo todos los de las artes y los de las no artes. Entonces, creo que una de las cosas que yo veo es que sí es posible, pero tiene que ver también con una necesidad de descentramiento del pensamiento. O sea, yo lo que observo es que hay una especie de alergia muy grande en general, para romper un poco con las estructuras que tenemos y empezar a pensar en otros modos posibles. Creo que ahora vamos a estar obligados a hacerlo y creo que es de las cosas que rescato un poco de esta especie de ruptura coyuntural de todas las estructuras posibles que teníamos pensadas. Justo ayer platicaba con un amigo como una de las cosas creo que más bonita, aunque más fuerte en estos días, tiene que ver con que me pregunten cosas y yo de pronto diga, no lo sé, ¿no? O sea, pueda asumir es que no lo sé, es que frente a esto, no lo sé. Entonces, creo que estamos frente a muchos no lo sé. O sea, ¿cómo vamos ahora a crear? Y ese no lo sé me parece a mí un territorio de enorme construcción creativa. Y en ese sentido, creo que también los esquemas, las formas en las que se está convocando, se tienen que modificar. Las formas en las que se están llenando, cuando tú observas cómo se llena una convocatoria, y por ejemplo, esta necedad de siempre insistir en a qué público, desde qué estructuras, qué tipo de exhibición, el proyecto, qué está buscando como objetivo. Yo veo como un replanteamiento, incluso, insisto, en estructuras, quizá no de las artes y la cultura, pero sí de la comunicación y el sector empresarial. De pronto, quizá lo que estoy diciendo es algo que, bueno, ya recibiré sombrerazos o dislikes o lo que sea que se convierta ahora esta interacción, pero me parece a mí que tendríamos que tener un poco más abierta la escucha a estos otros términos, a estos modos también cualitativos que se están empezando a diseñar desde otros lugares para acercarnos a la misma pregunta que todos tenemos, que en el fondo tiene que ver cómo llegar, cómo inspirar, cómo hacer que el otro venga, cómo hacer que ese invitado del que tú estabas hablando no venga porque yo le insistí tanto que no le quedó de otra, ¿no? O no vaya yo a él hasta metérmele encima, sino porque verdaderamente, orgánicamente quiere venir. Creo que ahí hay una pregunta importante y creo que tendríamos que estarnos preguntando entonces desde paradigmas distintos a los que nos los hemos estado preguntando. O sea, esa sería un poco mi respuesta. Creo que en este momento veo, por ejemplo, a los matemáticos generando algoritmos, y creo que tendríamos que tenerle menos miedo a empezar a pensar desde un lugar, insisto, crítico, ético, etcétera, político también, pero ¿qué pasa con el sector cultural y la escena que de pronto no está dispuesto a abrir a estos otros territorios, incluso cuando esos territorios ya cambiaron? Es como cuando volvemos a las premisas de pensar que la ciencia sigue siendo exacta. Y si uno se sienta a platicar con un físico, un matemático,
a los primeros 5 minutos de conversación te das cuenta que el que está atrasado y sigue pensando en términos del método científico, como hipótesis que se comprueba, es el humanista que se quedó hace un siglo pensando que la ciencia se quedó ahí. Pues creo que tenemos, a mí por eso me interesa tanto los estatutos de las estructuras intermediales. Creo que tenemos que empezar a pensar en flujos de pensamiento, en flujos de estructuras, y que cuando estemos dispuestos a desterritorializarnos un poco, vamos también a encontrar que hay otras estructuras posibles para acercarnos a este tipo de lenguaje sobre el espectador, los códigos, los objetivos, los planteamientos de un proyecto cultural. Gracias, Dina. Yo voy a desviar un poquito. Es decir, sí me interesa mucho que pensemos eso y que lo pensemos entre muchos, porque ese es nuestro presente futuro. Pero para eso me voy a ir un poco atrás. No sé exactamente cómo plantear las cosas, pero, por ejemplo, en la plática con Olga hablábamos de territorios, ¿no? Ella decía que en su festival no piensa necesariamente en un festival, sino piensa en un territorio, y ahí hay como una serie de vínculos que se generan, ¿no? Voy a oponer eso a una anécdota que siempre cuento y sobre la que mucha gente puede no estar de acuerdo, pero la voy a plantear así dura como... Hace exactamente 13 años, los teatros de la UNAM, y es con respecto a una obra de Ricardo Díaz precisamente, presentaban una serie de obras que estaban haciendo cierto tipo de experimentaciones, búsquedas, ¿cómo se le llama? Y un día la UNAM recibe un correo donde dicen, yo fui a ver esta obra, no la entendí, me pareció terrible, pero quiero felicitarlos porque esto es lo que se debe ver en la UNAM. Luego viene otro periodo donde declaratoriamente la experimentación estaba fuera. Y luego de ese periodo llegamos con una humilde obra, y te sabes muy bien la anécdota, Gerardo y yo, y lo primero que sucede es que el público se revela ante eso que no es teatro. Y, digamos, me interesa mucho menos lo que hicimos nosotros que lo que hizo la institución. Es decir, entre no entendí la obra, pero qué bueno que la universidad lo haga, a la respuesta masiva de gente pidiendo su boleto por algo que no entiende, hay un problema de vínculo y hay un problema educativo que las propias instituciones, al elegir lo que eligen, producen. Es decir, producen relaciones, pero al ser las instituciones y los ciudadanos, hay un juego de poder ahí, ¿no? Que genera cierto tipo de educación. Tú que has estado trabajando con los espectadores y qué bueno que el aula del espectador se abra para eso, casi es redundante la pregunta, pero ¿te parecería interesante pensar no simplemente en términos de políticas de espacios, sino en políticas de territorios? Me parece, Rubén, me fluyeron un montón de ideas en lo que ibas hablando. Y antes de contestar, a lo mejor, si el tema del territorio, que definitivamente sí, pero lo dejo ahorita un poquito después. Para mí hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver justo con el ejercicio del aula del espectador, que además, bueno, creo que ahí fue donde tuvimos un acercamiento, nos conocíamos de antes, pero ahí hubo un acercamiento directo respecto a la obra, además, que Gerardo y tú estaban presentando, que resultó para mí muy interesante, porque además en el aula del espectador, una de las cosas con la que hemos tenido que estar trabajando recurrentemente es con hacer entender que el aula no es un espacio para entender el teatro, porque no hay nada que el teatro tenga que, no hay nada del teatro que tenga que ser entendido. O sea, creo que ahí estaríamos bajo una primera premisa y por eso yo siempre procuro recurrir al territorio de lo sensorial
y desde ahí pensar también el territorio, porque me parece que cuando pensamos que uno va al teatro a entender, ¿no? O uno va al teatro a que le enseñen algo, ya desde ahí tenemos un problema social. Al teatro se va a sentir, sobre todo, ¿no? Y para mí, al menos en la experiencia del aula del espectador, lo que ha sucedido es que cuando los espectadores van al aula un poco en búsqueda de preguntas, porque en el fondo tienen un deseo de que el coordinador en turno, porque somos 3, explique un poco la experiencia que vivieron. Y ahí, bueno, debo decir que también las formas en las que nos aproximamos cada uno de los coordinadores del aula son totalmente distintas, pero al menos dentro del espacio que a mí me corresponde como coordinadora, yo siempre tengo esta premisa de yo no voy a explicar, ¿no? En todo caso, voy a hablar de mi experiencia sensorial. Para mí ha sido muy importante no generar diálogos previos con los directores. Es más, yo soy de las obsesivas que no lee el programa, no me gusta leer el programa, porque creo que no tiene que haber un texto ni tiene que haber un nada que me explique la experiencia. Yo voy a la experiencia. Procuro incluso vacunarme y entre más conozco a los directores o a los actores, ir a la experiencia procurando hacer que no los conozco, ¿no? Incluso como en este juego. Me he puesto la premisa de ir por lo menos 4 veces a las obras de las cuales hablo porque me parece importante que haya pasado por una múltiple experiencia. Y porque en el fondo creo que el aula del espectador es un espacio para hablar como espectadores. O sea, yo hablo como espectadora. Claro, como una espectadora que a lo mejor posee todo un universo de reflexión porque estoy permanentemente en él. Pero que estoy segura que cualquier espectador o espectadora de los que están ahí tiene todo un universo de reflexión respecto a todo el bagaje de su vida, ¿no? Tendría muchas cosas que decir y muchas veces van y las dicen, y eso es lo fantástico. Entonces, bueno, para mí, un poco regresando, creo que hay un tema que tiene que ver con qué hace la institución o de qué maneras podríamos pensar en esta sensación de educar al espectador a que no vamos a entender, sino vamos a vivir. Al teatro se va a convivir, a vivir con el otro, ¿no? Creo que tiene que ver sobre todo con generar espacios, con generar territorios que estén dispuestos a eso, ¿no? Estén permanentemente situándose y insistiendo en la experiencia, y en la experiencia que no tiene que ser una experiencia necesariamente explicada. En medio de mis mini ratitos que he tenido en esta pandemia, he estado releyendo un libro que para mí es como pues nada, muy querido, de esos acompañantes, Refugio, es Esculpir el tiempo, de Tarkovsky. Y Tarkovsky empieza justamente hablando de esta incomprensión de las cartas de los espectadores de su cine, ¿no? En esta cosa de, es que no entendí nada, ¿no? O el enojo. Para mí, cuando el teatro produce, ya se está cumpliendo, ¿me explico? Incluso si lo que produce es rechazo o un enojo profundo. O sea, creo que el otro error es pensar que tenemos que partir de que el arte está hecho para producir sensaciones bellas. El arte no tiene un deber ser. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, hablando un poco además del tema de la curaduría, hace muchos años, entrar yo a Bellas Artes, a una sala, a una exposición de Chillida, y literalmente, después de haber puesto 2 pasos ahí, sentí una sensación en el cuerpo, nunca me ha vuelto a pasar, y un llanto profundo, estar ahí parada y no parar de llorar, sin poderme explicar de qué era el llanto, ¿no? Era esta inefabilidad de la experiencia, en efecto, que tenía que ver con Chillida, pero que tenía que ver con la curaduría, que tenía que ver con alguien que supo pensar en los cuerpos que iban a enfrentarse a aquello. Para mí un poco, tanto los espacios de reflexión como las labores institucionales o de todos los esfuerzos de los creadores, los actores, todo tiene que ver con eso, con cómo estamos pensando la experiencia del otro, cómo estoy convocando la alteridad de esta experiencia. Es imposible pensar que el camino va a ser siempre igual. No creo que a todos los espectadores de esa exposición de Chillida les haya sucedido eso. Les puede haber sucedido al revés, que hayan dado 2 pasos para atrás y se hayan salido, ¿no? Pero lo que es cierto es que ahí había
un proceso muy cuidado de haber pensado mucho en cómo voy a recibir, ¿no? Entonces, esto lo conecto un poco con lo que dices tú respecto a las instituciones y al hacerse cargo de cómo fundar territorios. Y desde mi punto de vista tiene que ver también con una responsabilidad de ir y poner el cuerpo en lo que sucede en los espacios. O sea, quizá lo que estoy diciendo es una cosa que suene extraña, pero creo que cuando no se abandona el escritorio y la oficina, o no se abandona el espacio de creación para ir verdaderamente a la experiencia de lo que está ocurriendo con las y los espectadores, es que entonces no sabemos nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Voy a contar una anécdota, ahora yo muy chiquita, respecto a ese mismo espacio, porque una experiencia para mí de curaduría que fue muy intensa, y bueno, tú lo sabes porque la compartiste de alguna manera conmigo, hace un año fue el encuentro del Instituto Hemisférico, el Performance y Política, que formé parte del equipo curatorial y organizador acá en México, un encuentro con unas tensiones que por supuesto podría yo dar solo una charla o muchas, ¿no? Respecto a lo que pienso de él, pero le convoco esta experiencia un poco porque para mí ha sido probablemente el ejercicio de curaduría directamente, además, más fuerte, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Teatro UNAM, la programación es algo que no está relacionado conmigo. Quiero decir, yo como coordinadora del aula del espectador, me dicen cuáles son las obras, nos dicen, y un poco seleccionamos quién las va a coordinar, pero no está esta parte previa de pensar el espacio de exhibición y demás, ¿no? En el caso del EMI, pues sí fue una experiencia que me tocó de principio a fin pensar en colectivo, en equipo. Y aquí quiero decir que sin la relación tan profunda que se estableció con Tito Rivas y con Jorge David García, no hubiera sido posible. Y digo ellos dos, aunque el equipo era más grande y por supuesto estamos trabajando con la gente de Nueva York, pero el poner el cuerpo en esos espacios fue una labor nuestra. Y voy a una anécdota muy, muy concreta que para mí tiene que ver justamente con cómo para mí el curador o el encargado de la institución de programar debe estar en la escena porque se convierte en un traductor de voluntades. Esto para mí es vital de decir. Tuvimos una experiencia, bueno, el EMI tuvo miles de cosas, pero una de ellas fue un performance de Miguel Braselli, que fue muy interesante porque fue un laboratorio que estuvo haciendo durante toda una semana con un grupo de jóvenes alumnas y alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. El dispositivo consistía en generar una especie de grandísimas resorteras humanas. Y esto lo expuso, lo exhibió Miguel Braselli en frente de la espiga, ¿no? Que ahora ya sé que la espiga no es la espiga del MUAC, ¿no? Esa explanada es la explanada de la espiga. Y entonces en ese espacio estaban estos cuerpos haciendo resorteras humanas gigantes, lanzando libros. Se llamaba Disparador, ¿no? La pieza se llamaba Disparador. Yo recibí en ese momento una llamada de las oficinas de Jorge Volpi preguntándonos qué estaba pasando, porque había mucha inquietud en que se estuvieran rompiendo libros. Que literalmente el libro del Quijote, el libro o sea, libros, bueno, además eran ciertos libros en particular, había, evidentemente, no me explayo, pero había toda una serie de connotaciones respecto a la cultura, respecto al objeto, respecto a, etcétera. Los libros eran lanzados y se iban deshojando. Y para mí fue muy interesante como experiencia, porque cuando nosotros hicimos la curaduría, lo último que hubiéramos imaginado como complejo o irritante era una pieza como la que Miguel Braselli tenía proyectada. Si pensamos que un día antes habíamos tenido a la Pocha Nostra con unos desnudos impresionantes, atravesando sus cuerpos con diferentes cosas, o sea, quiero decir, habíamos tenido algunas cosas de arte abyecto, incluso muy fuertes, que pensábamos que podían ser mucho más problemáticas que una cosa como este disparador de libros, ¿no? Yo estaba ahí, hubo que mediar con la institución, hacer entender de dónde venía, cuál era la propuesta, etcétera. Se terminó aquello. Y justo en eso, yo voy caminando hacia abajo, hacia el Sor Juana, y pues también por la cercanía que tengo de trabajo con la maravillosa planta de técnicos del Sor Juana, uno de los técnicos se acerca, me hace una señal,
y me dice muy, muy sacado de onda, oye, es que vamos a tener que cancelar el evento siguiente, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo veo en el programa del Emmy que dice lanzamiento de libros. Entonces, él me empieza a decir, es que tú nunca nos dijiste en los requerimientos que iban a lanzar libros. Y el Sor Juana no podemos, porque mira que las luminarias, porque mira que el espacio, porque mira que... Bueno, en ese momento yo empiezo a dialogar y le digo, claro, él acababa de observar todo lo que había pasado afuera. El lanzamiento de libros no era más que una presentación de varios libros que habían traído de diferentes partes del mundo las personas que estaban acá. Y entonces, bueno, se podrán ustedes imaginar que esta confusión, que planteo la anécdota, porque creo que el tema de la curaduría o de la institución responde al presente del acontecimiento. Es decir, si el cuerpo de aquel que pensó en esas trayectorias no está ahí para hacerse cargo, en el mejor de los sentidos, de traducir voluntades, de dialogar, de hacer entender hacia dónde y cómo, para mí eso es lo que funda territorio, Rubén. Cuando no se piensa la organización separada de la acción permanente, de lo que puede ocurrir estando ahí, de cuidar, de hacerse cargo, de cuidar afectivamente, no solamente aquellos a los que convocamos, sino aquellos que están en la producción, digamos, de la poiesis, ¿no? Aquellos que están también en la producción creativa y artística. Entonces, bueno, cierro con eso para decir que sí, para mí el territorio tiene que ver siempre con los cuerpos ahí, con los cuerpos dispuestos y con dejar de separar lo que ocurre en el papel de lo que ocurre con el cuerpo volviendo experiencia, ¿no? Si separamos procesos, es que ahí es donde creo que se empiezan a romper, ahí es donde vienen las grietas, ¿no? Porque entonces, claro, el técnico del Sor Juana estaba en todo su derecho de decir, esta presentación no se hace, y no me importa que en medio de esto haya un libro de Judith Butler o de quien sea, ¿no? Simplemente esto no ocurre, porque estaba alterando un espacio desde su imaginario, ¿no? Y se resolvió pues con un par de frases y entonces fue muy interesante. Fue Diana Taylor misma platicando con él, muertos de la risa todos, diciendo, no, mira, van a hacer mesas, libros, es más, ni siquiera pongas luces, todo bien. Para mí fue uno de esos momentos entre cómicos y pues muy, muy potente también para pensar qué implica la curaduría de un espacio. Gracias, Dina. Solo ahorita le doy la palabra a Bruno, pero para no quedarme con esto en la garganta, pensaba que a lo mejor algo de esto lo han resuelto en el campo de las artes visuales, en los museos, con estos espacios que llaman de mediación, ¿no? Es decir, hay mucho de esto, o sea, no solamente en la curaduría, sino también, bueno, es el aula del espectador, ¿no? Es precisamente un espacio de mediación, pero pensaba si no tendríamos que dialogar con eso en algún momento. Sigo pensando desde el lado institucional, ¿no? Si no nos hacen falta, porque parece que históricamente todo mundo sabe que va a ir a un lugar a obtener cultura. Había un acuerdo y ese acuerdo ha sido desmembrado por miles de razones que no vienen al caso. Y por lo menos en las artes visuales, esta cuestión de la mediación lo que intenta es hacer esto. Yo no sé si pensar sobre eso sería un buen punto de partida en algún momento para las instituciones. Lo pongo ahí solamente porque no me lo quería quedar en la garganta, pero le voy a pasar la palabra a Bruno. Con esto que estabas comentando, me saltan dos cosas a la cabeza que también me gustaría mencionar para ver si de ahí puedo conectar a la otra pregunta. Una es la experiencia, y bueno, que tiene que ver con toda la concepción que él mismo tiene sobre el montaje que trajo Didi Uberman con Sublevaciones. Era muy lindo de repente transitar por toda una exposición que no tenía
no era homogénea, pues, ¿no? Que era más bien justamente entrar en un territorio con llanuras, con barrancos, ¿no? Con muros que de repente se te ponían enfrente, no a nivel geográfico, evidentemente, sino a nivel imaginante, y que estaban construyendo ya ahí un territorio, pero que también tenía que ver con la circulación de los cuerpos, ¿no? Con la circulación de los cuerpos por ese espacio y cómo cada una de las piezas, cada uno de los estímulos iban generando una acumulación sensible, afectiva en quienes transitábamos la cosa, y que no era lo mismo porque la primera vez que yo fui me equivoqué de sala y empecé en la última y me fui para atrás. Entonces a la mitad, porque además llegamos tarde, nos sacaron y me di cuenta que estaba yendo al revés y dije, no, mañana que venga otra vez la voy a ver en el orden que se supone que es. Y claro que la experiencia cambia, ¿no? O sea, tener una... Es decir, hay una relación narrativa también con la forma en la que se exponen las cosas, ¿no? Una relación narrativa que además, como la has planteado tú, me parece que es abierta. Es decir, no es que esté contando no está en la linealidad aristotélica, sino que es una narrativa más fractálica, ¿no? Más eso, como polifónica, caleidoscópica y tal. Y eso me pone a pensar en si existe, por ejemplo, en los circuitos de programación, particularmente teatrales, ¿no? Este pensamiento de estas líneas narrativas, o cómo tú ves que existe, cuáles son los criterios que tú piensas que existe a nivel institucional en los teatros, en los centros culturales y tal, de programación, si existe esta, es un poco obvia a veces la pregunta, digo la respuesta, o sea, si el pensamiento institucional está puesto en este lugar, o si no, o dónde está puesto el pensamiento institucional en el momento de la programación de temporadas, de ciclos y tal. Híjole, Bruno, bueno, yo creo que tocas como un punto muy medular. Primero, sí, yo creo que la curaduría o la organización, yo siempre pienso mucho en términos de, hay una especie de dramaturgia, ¿no? O sea, creo que el lugar del curador y el del dramaturgo son muy similares. Sé que hay quien ha escrito al respecto y a mí me gusta mucho pensar en esto porque creo que efectivamente la experiencia es una experiencia que, o sea, pensar en una trayectoria dentro de un museo, en las salas, o pensar en una trayectoria de, no sé, pienso por ejemplo la experiencia de hace muy poquito con las bestias que danzan sobre la explanada, ¿no? En este mismo espacio del que estaba yo hablando. Pensar cualquiera de esas trayectorias siempre es estar pensando en términos para mí narrativos, ¿no? Claro, no desde este lugar estrecho de pensar la narración vinculado a la palabra y pensando que todas las formas de narración son posibles. A mí me parece que de pronto incluso hay una especie de abuso de pensar que todo tiene que responder a las narrativas fragmentarias posmodernas. Esto es un punto de vista muy, muy personal, pero creo que no necesariamente. O sea, lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que habría que estar pensando más que en una sola forma narrativa posible, en cómo comunicar, y un poco vinculo esto con lo que hablaba Rubén antes, cómo existen estos espacios de mediación que no intenten explicar el discurso, sino que de alguna manera estén mediando justamente entre la experiencia y estén siendo un eslabón más de estas narrativas poéticas que se están dando en los espacios en donde se están ofreciendo. Pienso, por ejemplo, en el caso de Exteresa. Creo que Exteresa ahí ha hecho cosas muy, muy interesantes respecto también a esto de estar conjugando charlas con experiencias, lo que pasó con la exposición de Humboldt, por ejemplo, que en este momento se me olvida el nombre, pero de Fabiano Cueva, que estaba por un lado el dispositivo de la exposición, pero por otro lado había una experiencia a la que Fabiano convocaba,
y que implicaba toda una experiencia ahí, que entonces de alguna forma hacía que esta narrativa tuviera varias capas, ¿no? Creo que un poco vamos caminando hacia allá, y en ese sentido yo sí vería algunas instituciones atentas a esto. Sí creo, o sea, sí creo que hay instituciones, me parece que en el caso del Chopo, por ejemplo, hay algunas cosas, la forma en la que observo el trabajo de Gabriel Yepes va también hasta estas diferentes dimensiones de la experiencia, en donde además no hay un afán explicativo, porque creo que mucho tiempo estos espacios de mediación, y bueno, acá no quiero hablar de cuáles considero yo de una forma u otra, pero creo que también hay espacios de mediación que más bien están hechos en un sentido con una pedagogía más bien embrutecedora. O sea, de ven, tú siéntate y yo que soy erudito te explico cómo es la cosa, ¿no? En muchos casos todavía siguen ahí, ¿no? O sea, como en esta cosa de déjame te explico, te doy cultura y te doy herramientas para que entiendas lo que tu pobre experiencia no da, ¿no? Yo ahí es donde creo que hay un problema. Pero me parece a mí que en realidad hay todavía un problema previo. Eso es lo que yo alcanzo a ver, que tiene que ver con cuáles son las exigencias, y bueno, ahí nos pasaríamos a una esfera más macro, ¿no? Incluso de política en este momento del país, qué es lo que se busca que las instituciones culturales hagan o respondan a, ¿no? Y creo que ahí sí hay una tensión que es importante, porque a mí me parece que las narrativas no siempre están contempladas. A mí me ha tocado ver en estos años en Teatro UNAM, que pues ya son 6 más o menos en el aula del espectador, ha transitado por 3 direcciones distintas, en donde me ha tocado también observar cambios muy distintos, o sea, muchos cambios respecto a las formas de pensar la programación. Cuando yo llegué estaba, por ejemplo, a partir de ciclos temáticos que Enrique Singer tenía muy articulados, y que yo también podría decir tenía unas cosas muy criticables, pero en otro sentido era muy claro en la comunicación de lo que el ciclo decía. O sea, vamos al ciclo de clásicos, o vamos al ciclo de mitos, ¿no? Y había una comunicación muy clara respecto a lo que el espectador esperaba de esas narrativas. A lo que yo voy es a que me parece que no siempre hay esta claridad, y que muchas veces, incluso por intentar ser súper abarcantes de diferentes líneas narrativas, aquello se convierte en una cosa difícil de entender para los procesos de los espectadores de qué esperar de cada espacio. No estoy por esto diciendo que cada espacio tendría que circunscribirse a un solo tipo de poéticas, porque eso me parecería muy grave. Pero sí que de pronto hay una especie de problema de comunicación, ¿no? En donde se pretende abrir espacios, pero en el fondo ni se abren del todo, y se siguen conservando ciertas líneas narrativas porque a la institución le corresponde hacerse cargo de esas narrativas, pero también quiere hacerse cargo de otras. Entonces, creo que eso implica también entender que tenemos en general en México, yo creo que un problema también complejo del medio cultural y artístico, en donde siempre va a haber quien diga, esta institución entonces solo está tomando en cuenta estas líneas, yo ya no entro, entonces soy desplazado. Hay como una exigencia, hiperexigencia, me parece a mí también, a que las instituciones se hagan cargo de todo. Y al mismo tiempo hay instituciones que están abiertas entonces a recibir un poco de todo, pero entonces eso vuelve un poco claro también, las líneas. Entonces, no sé si me estoy explicando. Creo que no es que no esté contemplado el tema de qué narrativas o desde dónde articular, pero creo que en este momento es una especie de signo de interrogación importante para las instituciones, de qué sí, qué no o cómo, ¿no? Porque bueno, si nos ponemos de pronto exquisitos, podríamos pensar que qué cabida tiene, por ejemplo, ahorita el teatro clásico. O sea, estoy pensando un poco de manera invertida, ¿no? ¿Qué poéticas son las que en este momento se han convertido en poéticas liminales? Hay que pensarlas, ¿no? Hay que pensarlas. A mí ahí me gusta muchísimo lo que propone desde este texto de historia multicultural del teatro y las teatralidades, Juan Villegas, ¿no? Cuando habla de discursos teatrales hegemónicos, marginales, subyugados, y yugados, hegemónicos, marginales y desplazados. Y creo que aquí es importante pensar en estos términos. A mí me parece que un poco institucionalmente habría que cada cierto tiempo hacer una revisión de qué discursos están siendo hegemónicos
y cuáles en esa hegemonía han generado desplazamientos, que es distinto lo que se desplaza a lo que realmente está en el margen, a lo que se subyuga, donde sí hay un proceso de censura y donde hay un proceso de sometimiento o de opresión. A mí me parece que pensar en estos términos y en que todo el tiempo están cambiando, lleva también a un cierto estado de salud institucional, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta, que creo que ya la alargué. No, perfecto. Perfecto. Oye, y voy a retomar algo que estábamos platicando al inicio, antes de que se unieran nuestros amigos y amigas, que espero que se unan. Y voy a hacer un ejercicio de futurología, porque es solo un ejercicio. Porque me parece que hay algo en la curaduría que tiene sentido no solamente en términos de, o debería ser así, de generar una narrativa, pero esa narrativa siempre es para alguien. Es decir, me parece que no estamos hablando de simplemente una manera de hacer una narrativa ensimismada, que es una pieza en sí, ¿no? Sino la curaduría tiene esta idea de, como tú dijiste, de generar cierto tipo de claridad o de convocatoria, claridad en la convocatoria, digamos, ¿no? Habría que darle más vueltas al concepto y jugarlo un poco más, porque pienso, ¿qué tan útil sería para nosotros en el presente distópico en el que estamos llenando las redes de ejercicios, los estamos llenando de ejercicios que a veces parecen desesperados y a veces parecen reactivos? No tengo ningún problema con eso, es decir, me parece sintomático y así es. Pero ¿qué pasaría si este concepto, ¿no? Es decir, por un lado está la bolita del coronavirus y por otro lado está la bolita de la curaduría, y lo empezáramos a jugar y a expandirse y a viralizarse? ¿Sería de alguna ayuda? ¿Tú qué piensas? Yo creo que, fíjate, a mí me ha pasado durante estos procesos de estas últimas semanas cosas muy, muy dislocantes, ¿no? Creo que yo estaba acostumbrada, quizá mal de mi parte, pero a desechar bastante lo que se podía hacer en las plataformas. Soy una gente tremendamente convivial. Me sucede que necesito mirar y tocar. Y hay algo que se produce. George Simmel, un sociólogo maravilloso, ¿no? Desde la sociología de los sentidos, habla de cómo el reconocimiento del rostro, la geometría del conocimiento está en el reconocimiento del rostro, de la otra y del otro. Y hay una cuestión de imposibilidad en estas plataformas respecto a la mirada, ¿no? Incluso ahora que estamos hablando, hay una sensación de mirada, pero es imposible mirarnos realmente a los ojos. Creo que una de las cosas interesantes que sucede en estas plataformas es que siempre hay una especie de estrabismo. La mirada siempre está desviada, hay una asimetría, ¿no? Es imposible realmente mirar, y una de las cosas que ocurre con el mirar es que siempre lo que miro me mira también. Y acá no, acá siempre estamos en una especie de espacio, me imagino como estos muros de las casas antiguas que construían para que no se notara cómo la servidumbre caminaba ¿no? Entre muros. O sea, esta especie de territorios en donde efectivamente algo más está ocurriendo y ese algo más no lo podemos percibir sensorialmente. En ese sentido, creo que más allá de la tristeza profunda que podemos sentir de no mirarnos, etcétera, sí hay un espacio inter, que para mí es un espacio que creo que tenemos que empezar a pensar, justamente. Empezar a pensar cómo lo vamos a habitar. O sea, empezar a pensar cómo lo vamos a aprovechar. Y una de las cosas que sí observo en este proceso es que ha habido una posibilidad de procesos de reflexión y de mediación que
hablando justo de lo que hace un momento veíamos sobre los espacios para producir reflexión y mediación respecto a las curadurías, creo que estos pueden ser buenos espacios también. O sea, creo que ahí sí empiezo yo a notar cómo hay lugares que no estábamos pensando, que siempre volvíamos a pensar en la convocatoria convivial y que al mismo tiempo en la experiencia que acabamos de tener con Cátedra Berman, Jorge Dugat y yo, en un curso muy, muy masivo, más masivo de lo que a lo mejor mi ser podría haber pensado que era capaz, a mí me impactó muchísimo, por eso digo que me ha dislocado, cómo se generó una conversación de altos vuelos en esa plataforma. Eran 4 Classroom operando al mismo tiempo. Y una cosa que para mí fue muy bella es esta especie de democratización del medio. Porque lo que ocurre cuando ya eres una bolita y un nombre, que además puede ser tu nombre o no, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, es que hay una especie de ruptura de la identidad y por lo tanto también de jerarquías respecto a las formas de conocimiento en donde siempre se está pensando el especialista iluminando a, o estas lógicas embrutecedoras que tanto critica Rancière en El Maestro Ignorante. Y a mí me parece que efectivamente las plataformas nos están llevando a empezar a reconocer ciertas virtudes de estas medialidades. Y yo sí pensaría que tendríamos que empezar a pensar en ellas, pensar en qué sí nos permiten esos medios. Veo muy, muy llenas las redes y las críticas que he leído en estos días, de además, bueno, otra vez cicladas en si es teatro o no es teatro. A mí esa es una pregunta que hace mucho tiempo me dejó de interesar, entonces ni siquiera le dedico, pues no le dedico tiempo, no es una pregunta que me interese. Pero creo que justamente lo que tenemos que empezar a ver es que sí, o sea, estos medios tenemos muy claro que sí. Imaginar entonces ese futuro de que sí. Y el otro día pensaba, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos 6 meses de actividad convivial y luego 6 meses de hibernación reflexiva, ¿no? De pronto pensaba también qué pasaría si nos empezáramos a poner como placas y quiénes circulamos qué días y cómo para producir otros modos de estar en el mundo, o como estas fantasías distópicas de quien vive de noche y quien vive de día, ¿no? Y unos nos va a tocar en un momento y en otro. No sé qué venga, pero sí creo que viene una reescritura también social y que en esta reescritura social tenemos que estar dejando de lamentarnos por lo que no tenemos. O sea, sí lo creo. Entonces, respecto a tu pregunta, Rubén, me parece que sí, que tenemos que empezar a pensar que hackear un poco las lógicas del coronavirus. O sea, el coronavirus nos está mostrando una serie de trayectorias, ¿no? Nos está mostrando y develando otros cuerpos. A mí me resulta de lo más interesante que estemos ahorita, el que no tenía conciencia corporal, es que no hay manera que ya no la tenga. O sea, necesitamos pensar el cuerpo. Esto nos está subrayando todo el tiempo pensar el cuerpo. Tanto si soy un inconsciente, bueno, no quiero hablar de inconsciencia porque cada quien tiene conciencia distinta, pero si soy una persona que no cree en el coronavirus como si fuera un acto de creencia y estoy dispuesto a poner el cuerpo por toda la ciudad, ahí de todas maneras hay una conciencia de cuerpo. Estoy decidiendo, ¿no? Y optando por llevar mi cuerpo a una experiencia distinta a la que observo en otros que se ponen un tapabocas o a quien sale totalmente cubierto con traje espacial, ¿no? Sea como sea, creo que nos está llevando a una radical conciencia corporal. Y desde esa radical conciencia corporal, creo que es interesantísimo lo que tenemos por pensar en las artes vivas en general, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, ¿tenemos algo más que se nos quede en el tintero, Bruno? ¿Algo? Ay, no escucho, Bruno. Perdón, a veces se me olvida picarle al botoncito para que me escuchen. Sí, hay una muy buena que se está quedando ahí, que en realidad no sé ahorita cómo ligar con esto que están mencionando.
que creo que tiene que ver porque hay, no sé, como rescatando y a ver si eso es como un camino para ligarlo. Se ha puesto muy en el centro de la experiencia curatorial el cuerpo, ¿no? La experiencia del cuerpo, ¿no? Ya sea como territorio en sí o como un cuerpo que experimenta el territorio, ¿no? Y hay, o sea, pues el hecho de que se coloque que se coloque en el centro implica ya de facto pensar en una política y en una ética, ¿no? Entonces, justo la pregunta que está ahí en el tintero es si hay justo una política y una ética en la práctica curatorial o en la programación de obras o de circuitos. Tomando en cuenta, a mí me gustaría que se fuera para allá justo el asunto del cuerpo. Yo creo que la hay, pero mucho menos de lo que debería de haberla. O sea, desde mi punto de vista, creo que yo de pronto siento una banalización del discurso ético, que me parece preocupante. O sea, creo que hay ciertas palabras como ética o como comunidad que de pronto se están volviendo terminologías de moda, ¿no? Y a mí eso es algo que a mí me tiene como atenta. Creo que los que crecimos en los años 80, por ejemplo, si nos dicen solidaridad, desde la propia performatividad de la palabra, de inmediato empieza la cancioncita del eslogan de Salinas, ¿no? Y sucede todo menos lo que ocurre con la palabra solidaridad. Que, por ejemplo, vemos la agencia que tomó esta palabra cuando el sismo del 19 de septiembre, yo escuchaba a mis alumnas y alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro hablar muy conmovidos sobre la solidaridad que observaban. Y yo me daba cuenta cómo entonces la fuerza performativa de esa palabra había empezado a producir otras cosas. Digo esto porque a mí, yo de pronto pienso cómo hablar de si hay ética o no. Creo que más que hablar de si en los procesos de curaduría o institucionales o de las narrativas para pensar los cuerpos, en la disposición del espacio, en cualquier experiencia artística, si hay o no ética, me parece que más que pensar si se está tomando en cuenta desde un punto de vista de estructura de pensamiento, es si se está tomando en cuenta en el presente de la acción. O sea, para mí el problema ético es un problema del acontecimiento presente. Creo que cuando la ética la convertimos en un proceso de pensamiento, ya no estamos en el territorio de la ética. En realidad estamos en el territorio filosófico de pensamiento, quizá, pero no en un hacer ético. Entonces, regreso esto un poco me parece que sí, una cosa es que desde el planteamiento del papel tú puedas estar teniendo un montón de principios que están regidos además por un status quo en este momento de las cosas que son políticamente correctas también, ¿no? O sea, de quiénes y cómo y cuáles son los discursos que están, digamos, de algún modo respetando ciertos principios éticos. Pero puede llegar a pasar que eso esté en el papel y que en el proceso esté contradiciendo todo el tiempo aquello que se planteó en el papel. Es decir, la contradicción es parte de lo humano. Y para mí, esta idea de pensar que ético igual a una especie de ¿cómo se dice? Lo higiénico, pues, del pensamiento, es un problema. O sea, quiero decir, creo que de entrada cualquier institución y cualquier proyecto se está planteando estas preguntas o debería de plantearse estas preguntas, ¿no? Hay algunas osadas que no se las plantean y ahí van, ¿no? O sea, ahí van y lo proyectan así directo. Pero yo no estaría segura de que aquellas que se están preocupando en términos discursivos por esto sean más éticas que aquellas que de pronto, de manera brutal, simplemente siguen haciendo en su modus operandi sin ningún tipo de planteamiento. O sea, lo que estoy diciendo acá es que me parece que no podemos generalizar y que creo que aunque tendría que estar como una pregunta, más que estar como una pregunta, si no está en la acción, o sea, si no está en el hacer,
en el constante estar, en el presente, pues es que no está. O sea, yo puedo ir a un museo que me está diciendo una serie de cosas desde toda su conformación discursiva, pero si viendo la pieza de George D.D. Huberman, transitando esa exposición, lo que me ocurre es tener un encuentro muy desafortunado con el cuidador de la sala, y no es que esté hablando del MUAC en este momento, simplemente lo pongo como un ejemplo hipotético. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿No? O sea, lo que está ocurriendo es que cuando esa filosofía no ha ido permeando a quien está en el presente del acontecimiento, es que entonces solamente es un discurso y no hay ética en la acción. Es simplemente un discurso ético que termina siendo casi panfletario, ¿no? Yo creo que ahí es donde está para mí como la problemática, ¿no? Yo puedo, sí, me parece que ahí está el problema mayor. Y lo que yo observo es de pronto una hiperproductividad de proyectos delineándose desde las temáticas que en este momento son urgentes, partiendo además de una serie de premisas de ética y contradiciendo desde sus principios, pero además sin ser capaces de ser autocríticos y sin ser capaces también de ser, ¿cómo decirlo? De vivir esa contradicción como parte de lo humano. Entonces, lo que sucede es, chin, me equivoqué, entonces, ¿cómo tapo que me equivoco? ¿Cómo tapo que soy humano, no? ¿Cómo tapo que sí, que a mí también me ocurre que de pronto puedo tener una frase que es tremendamente homofóbica? ¿Cómo hago para taparlo? ¿No? Es que creo que el punto no está en cómo hago para taparlo, sino en cómo asumo mi contradicción humana y cómo asumo que todos los días la pregunta ética es una pregunta de a cada vez, ¿no? Yo no puedo decir que frente a todos los discursos sobre la violencia de la mujer voy a responder igual, porque no tengo una respuesta única. La puedo tener desde un planteamiento ético-político en la cabeza, pero es muy distinto que mi experiencia cotidiana. Y para mí la ética está en la congruencia o en la pregunta o incluso en la contradicción o en el error humano cotidiano, ¿no? Entonces, sí, no sé si respondí tu pregunta, Bruno, pero creo que tenemos un problema si empezamos a pensar en cuál serían los principios éticos que tendrían que regir a todas las instituciones respecto a la curaduría o sobre cómo pensar el cuerpo. Ahora, ya me acordé de una cosa más que quería decir. Yo creo que el asunto de pensar el cuerpo y esta tensión ética política que puede haber en la narrativa de un proceso, por ejemplo, de exposición o de exhibición de cualquier dispositivo artístico, creo que para mí la pregunta más interesante está en cómo se está pensando en esos cuerpos, sí, pero sobre todo creo que la pregunta cambia cuando empezamos a dejar de pensar en los cuerpos y la situamos en pensar desde los cuerpos, ¿no? Creo que durante buena parte del siglo, finales del 20 y principios del 21, muchos de los discursos han pensado en los cuerpos, pero no desde los cuerpos. Y ahí hay una cosa que es la que a mí más me interesa también como investigadora, que es los cuerpos no nada más miran o no nada más transitan, los cuerpos también escuchamos, ¿no? Creo que, por ejemplo, las políticas y las éticas de la escucha, que para mí son una especie de obsesión, son todo un territorio, son como estas paredes de las que hablaba hace un ratito, como estos espacios inter que de pronto parecieran no estarse tomando en cuenta y que creo que tienen gran parte de la construcción de lo que acontece ahí, ¿no? ¿Qué es lo que recibe en términos vibratorios a las espectadoras y los espectadores cuando llegan a una exposición o a un espacio? No solo pensando en qué es lo que van a mirar. De hecho, si dejamos de pensar, incluso hay quienes hablan de que esta división de 5 sentidos es totalmente arbitraria, porque si lo pensamos bien, pues no son solo 5 sentidos, tenemos más que esos 5 sentidos, que además tenemos vinculados a los órganos, ¿no? Pues es como, yo pienso la vista y como caricatura o como esquema de preescolar, vista, ojo, escucha, oído,
olfato, nariz, ¿no? Y pues no, en realidad los sentidos son vías, están conectadas, hay sentidos hacia el afuera y hay sentidos hacia el adentro del cuerpo. Cuando empezamos a, te contestaré un poco diciendo, para mí la pregunta está en pensar desde el cuerpo, en romper la propia noción de cuerpo como ya cerrado y empezar a problematizarla, entonces, ¿no? Desde todos sus procesos de pensamiento, ¿no? Del pensamiento del cuerpo también. Claro, y ya nada más como para, ahora sí, conectarlo a lo que estaban mencionando hace rato, que tiene mucho que ver con el automatismo, perdón, de repente al que estamos cayendo en estas épocas también, ¿no? Que pensamos que todo lo que sucede en la pantalla es vista, ¿no? Que todo lo que está sucediendo a nivel de relación con la imagen digital es vista cuando está también involucrando una experiencia corporal que está sucediendo todo el tiempo adentro, ¿no? Y que tiene que ver con esta, con la dificultad que se está teniendo de la propia experiencia de permanecer tanto tiempo acá, y que eso abre también otras posibilidades de copresencia, ¿no? Que también abre otras posibilidades de relación tanto con el afuera como con el adentro del cuerpo. Es, creo yo, ese automatismo de pensar que como nuestra materia no está en lo digital, no hay un cuerpo ahí, cuando en realidad también hay un cuerpo ahí porque hay imaginación, hay afecto que está atravesando el cuerpo, un montón de operaciones que se están gestando y que se están generando, como lo estás mencionando, desde el cuerpo, ¿no? Y hay también, en la pregunta de Rubén, un pensamiento que quizás esta línea que nos estás dando de pensar la curaduría desde ahí puede empapar justo las prácticas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en el futuro. Y que yo ahí, Bruno, pensaría también que hay una cosa que es muy interesante, porque vuelvo un poco a esta radicalidad de lo que no se puede hacer en los medios, pero lo que sí se puede hacer. Como que creo que hay una especie de necedad humana, natural, de querer hacer que ciertos medios nos den cosas que están imposibilitadas a hacer y otros nos den otras cosas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, ahora con el curso multitudinario, el seminario, decía, esto sería imposible. Físicamente hablando en un auditorio de 900 personas, no hubiéramos dialogado nada, ¿no? Acá estamos dialogando. Entonces, hay posibilidades y imposibilidades, insisto, pero creo que el tema de esta presencia que se está también convirtiendo en presencia telemática, ahorita estamos en esta presencia telemática, estamos compartiendo tiempo, aunque no espacio, ¿no? Que es distinta a la virtual. A mí me gusta siempre marcar esas tres, porque la virtual es aquella yo, que a mí me genera, por ejemplo, mucho terror. Esa presencia virtual me genera más que esta, porque acá hay un reconocimiento, pero esa virtual de la grabación del aula del espectador que alguien puede poner en YouTube y escuchar, está totalmente escindida de mí, sin embargo soy yo, ¿no? Y está produciendo cosas también y performativamente haciendo cosas, ¿no? Y la presencia física, que es la que en este momento está subrayada como ausencia. Y que sin embargo, creo que el truco para mí está en ¿por qué está en ausencia si sí podemos hacerla? Porque no nos han sacado del mundo, ¿se fijan? O sea, creo que ahí hay una cosa que es interesante de pensar. No nos han sacado del mundo, o sea, el mundo aquí sigue. Tú estás en un espacio en donde hay una serie de objetos que puedes tocar, sentir, escuchar, ver, ¿no? Y creo que la medialidad de la pantalla, como tú la decías hace un momento, que implicaría ver, sobre todo, si somos atentos, normalmente en estas sesiones de Zoom lo que hacemos es preguntar, ¿me escuchas? ¿No? O sea, es mucho más la cuestión del sonido la que está articulando que lo que vemos. Si nosotros dejamos en negro los cuadritos, hay todo un universo que se pierde, pero sería imposibilitada la comunicación si no nos escuchamos. Si no nos vemos, podemos seguirnos comunicando. Si no nos escuchamos, ya no podemos. Creo que eso nos está diciendo cosas muy importantes respecto a la escucha y respecto a la ética y la política de la escucha, que nos está poniendo enfrente una pregunta que creo que ya no vamos a poder ignorar, ¿no?
la pudimos ignorar mucho tiempo, pero ahorita la tenemos enfrente. Una cosa que a mí me tiene muy contenta de pensar estas formas y cómo las vamos a procesar y como dice Rubén, desde dónde vamos a pensar el coronavirus y la curaduría, por ejemplo, qué hibridaciones podemos hacer ahí de lo que nos está enseñando este virus. Yo pensaba en cómo nos está llevando a esta presencia telemática que estábamos usando poco y estábamos bastante más automatizados a la presencia virtual de los chats, en donde no hay diálogo porque es absolutamente monológico el medio, ¿no? O sea, el WhatsApp es un medio monológico. Yo mando mis monólogos y luego es igualito al telégrafo. O sea, espero que el otro decodifique y luego el otro contesta. Pero Maurice Blanchot dice que la interrupción es esencial para el diálogo. Si no nos interrumpimos, no hay diálogo. Y creo que lo que está sucediendo es que todavía no sabemos qué hacer con las interrupciones de acá. Ahora somos 3 y esto se puede llevar. Pero cuando está uno frente a un grupo de 60, ¿no? Pero vamos a tener que aprender de esa interrupción. ¿Cómo aprender a interrumpirnos para dialogar? Creo que es una de los retos. Y es mucho más interesante que lo que ocurre en nuestros teléfonos respecto a las presencias virtuales monológicas. Y creo que hay que empezar a reconocer esas distinciones. Sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos cerrar ahí en ese apunte hacia las inquietudes del presente, ¿no? Sería lindo poder platicar mucho más, por ejemplo, en términos de afectos, cómo más bien enriquecer, ¿no? Cómo salir de los binomios que todavía siguen en nosotros, ¿no? Solo reaccionar con odio o con me gustas, ¿no? Ahí hay una cuestión afectiva tremenda, o solo reaccionar con aburrimiento y divertimento. En fin, creo que podríamos hablar sobre cómo enriquecernos y enriquecer a alguien más mediante estas plataformas, pero hoy nos toca hablar de curaduría y hemos hecho un recorrido muy rico. Pues Didangui, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es siempre un placer que nos ayudes a pensar. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias también por este proceso y este proyecto que están haciendo, que yo creo que va a ser pues coyuntural para pensar, ¿no? Todo eso que se queda fuera y que sin embargo en este momento está pudiendo ser. Yo creo que vienen tiempos muy interesantes para los modos de sentir y de pensar las estructuras, ¿no? Y yo las veo como una oportunidad valiosa también y quiero agradecerles muchísimo esta invitación, que siempre es muy rico poder dialogar. Muchas gracias, Bruno. No, pues gracias, muchísimas gracias, Didangui. Pues seguimos aquí entonces con el proyecto, el archivo zombie sigue, van a pasar más cosas, por favor, todo el mundo esté atenta, esté atento. Vamos a ver, es muy lindo no saber qué es lo que va a pasar, pero saber que tenemos en otro tipo de virtualidad, ¿no? En esa virtualidad de esos mundos posibles, un montón de información y un montón de cosas de conversaciones que ustedes nos han dado con sus proyectos rechazados. Pues sigamos esperando a ver qué sucede, a ver qué se nos ocurre y a ver si podemos establecer otro tipo de diálogo mucho más que le dé una dimensión más divertida o por lo menos de mayor conocimiento, no sé. Vamos a inventar algo, eso seguro, porque no se nos acaban las tonterías. Pues nos vemos en la siguiente y pásenla bonito. Chau, chau. ¿Y cómo se detiene la grabación? Aquí.